Le agradecemos a Guillermo la lectura del texto de Gustavo. A Gustavo le enviamos desde aquí un abrazo, nuestros mejores deseos de que su salud se restablezca pronto, y sabemos que en su corazón y en su convicción de lucha está aquí hoy presente con nosotros. Esperamos que estas palabras profundas, tal vez amplias, extensas, les hayan servido para atesorar en su corazón el espíritu que sentimos todas y todos el día de hoy, ¿verdad? Estar manteniendo la memoria, la fuerza de la esperanza, nuestra convicción de lucha, nuestros ánimos de construir un mundo mejor para todas y para todos. Vamos a continuar. Ahora le toca pues presentar su trabajo al compañero Javier Sicilia. Voy a leerles un fragmento de un poema de Javier. Toda ausencia es atroz, y sin embargo habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? ¿Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres? ¿Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo? ¿Hacia dónde volverse que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia? Hacia ellos, los muertos que guardan la memoria. Sobreviviente, poema de Javier Sicilia. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es muy difícil decir algo más de lo que dijo Gustavo, Esteva, Marcelino y Miguel. Lo que voy a leer son casi unas notas al pie de página de todo lo que se explicó y lo que ya Gustavo dijo con mucha claridad, con mucha fuerza. Serán una especie de pies de página. Quiero, antes de empezar mi lectura, agradecer personalmente a los compas, a los zapatistas. No lo he podido hacer personalmente, pero lo hago desde esta casa, la Unitierra y el CIDESI, por su solidaridad el 6 de mayo, cuando nosotros íbamos, el 7 de mayo, cuando nosotros íbamos rumbo de Cuernavaca a la Ciudad de México, marchando. El primer gran gesto de solidaridad y de apoyo vino de los zapatistas que no habían salido, y ese 7 de mayo se desbordaron desde las montañas hasta ocupar de nuevo San Cristóbal, Las Casas, y para nosotros fue un momento de mucha alegría y de mucha fortaleza. Íbamos un puñado de 200 mujeres y hombres caminando con nuestra dignidad cuando llegó la noticia en el camino, y eso nos hizo más firme el paso y más fuerte el corazón, más ancho. Quiero empezar con unos versos. Siempre empiezo con unos versos, no puedo negar mi condición, aunque he dejado de escribir poesía de poeta. Son unos versos de Efraín Huerta, poeta nuestro, y unos versos de Miguel Hernández, poeta también nuestro en su universalidad. Huerta: todo en la patria parece morir, agoniza, todo parece polvo 1000 veces pisado. La patria es polvo y carne viva, la patria debe ser y no es. La patria se la arrancan a uno del corazón, y al corazón se le pisa sin ninguna piedad. Miguel Hernández. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Versos de la elegía Ramón Sige, pero versos de muchos padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas que quisiéramos regresar a nuestros muertos, o quisiéramos que
nuestros desaparecidos volvieran a casa vivos en este horror que es la guerra que inició Felipe Calderón y el crimen organizado, que ya es un lodo, ya se parecen la clase política y la criminalidad, como ya lo mostró Gustavo Esteva. Yo quisiera, por estos dolores que vivimos en México, por estos muertos, por nuestros desaparecidos, por nuestros muertos, por los muertos de todos, porque no hay muertos de alguien, sino muertos de la nación, pues pedirles un minuto de silencio. El escrito texto que traigo se llama Los Nuevos Odres y tiene un epígrafe justamente del Evangelio de San Mateo que dice: no se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarán, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Uno de los grandes problemas de la percepción humana es que las realidades históricas en las que vivimos parecen haber estado siempre allí. Instituciones como el Estado, la economía, el mercado, las instituciones de servicio del mundo moderno y sus innumerables sistemas, el sistema burocrático, financiero, carretero, médico, educativo, etcétera, parecen en la percepción de los hombres y de las mujeres contemporáneas realidades inmutables cuyas crisis e injusticias pueden superarse. Así, desde la creación del Estado moderno y del capitalismo, las luchas políticas y sociales nacidas del gran fracaso de las ideas que hicieron posible la Revolución Francesa, el momento, decía Hegel, de mayor libertad, fue también el momento de mayor tiranía bajo el cadalso del terror y de la guillotina. No han sido otra cosa que intentos por hacer que el Estado y el capital encarnen en el sueño ilustrado de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya fuera bajo la lógica de los fascismos, de los marxismos y sus variantes revolucionarias, o del actual liberalismo económico, el objetivo ha sido domesticar al Estado, al capital y a los sistemas que nacieron de ellos para ponerlos al servicio de todos los hombres. Sin embargo, no se ha logrado. Lejos de ello, el fracaso, el malestar y el horror, bajo el imperio de cualquiera de esos sistemas ideológicos, han cundido por todas partes. No solo los seres humanos se han instrumentalizado, es decir, han sido sometidos, humillados y destrozados en nombre de esos sueños que, a través del Estado, debían encarnar en la historia. Los horrendos asesinatos del crimen organizado o desorganizado no son más que la forma sin contenido ideológico de esa instrumentalización humana que corre a lo largo de los 3 últimos siglos, de amar las abstracciones del hombre por encima de los seres humanos de carne y hueso, sino que esas instituciones a las que se ha intentado domesticar y dirigir para que sirvan a todos, están en una profunda descomposición y pronto colapsarán. La razón es que, más allá de los límites de nuestras percepciones en las que siempre estamos atrapados, el Estado, el capital y sus sistemas son una construcción histórica. Y al igual que sucede con toda construcción histórica, morirán, como algún día murió no solo el Imperio Romano, el feudalismo, los absolutismos, la Iglesia como poder político, sino también las variantes más claramente ideológicas del Estado hobbesiano.
los estados fascistas y el Estado soviético. La realidad también es que la esperanza de esa sociedad perfecta que nació de los sueños de la Ilustración, esos sueños que, como una confirmación de lo que vio Goya, han engendrado monstruos y que nos vienen del sueño judeocristiano de un reino donde imperaría la justicia, han resultado, y ahí están las maneras en las que se asesina hoy, un absurdo criminal. Si en nombre de los seres humanos y de su felicidad, es decir, en nombre de la sociedad perfecta, no hemos cesado desde la Revolución Francesa de oprimir, asesinar y destrozar la felicidad cotidiana de los seres humanos que vivimos no en el futuro idílico, sino en el presente de cada momento histórico, hoy se les sigue asesinando por la misma horrenda realidad que los sueños abstractos de las ideologías encubrían. Es decir, se les sigue asesinando por nada, por la pura voluntad de poder, para decirlo con Nietzsche, que está llena de nada. No obstante, entre las fracturas profundas de esas construcciones históricas, los desastres económicos, la ineficiencia y la corrupción de los partidos y de los gobiernos, el crecimiento de la miseria y del crimen, las devastaciones ecológicas, la criminalización de las protestas, comienza, al igual que ha sucedido cada vez que se demorona una construcción histórica, a emerger algo nuevo. ¿De qué orden es? No lo sabemos, aunque Gustavo Esteva ya hizo profundos delineamientos. Lo nuevo es siempre tan tradicional como el cultivo de la uva y tan sorprendente como un vino nuevo. Quisiera, sin embargo, yo también delinear algunos rasgos que creo comenzar a descubrir en esas novedades. Para ello, me serviré de una analogía histórica. Siempre para comprenderse hay que mirarse en el espejo del pasado, al que ya había aludido el año anterior en mi ponencia Proporción y Revolución, que ya citó Gustavo, al tratar de aclarar lo que más allá de cierto lenguaje marxista, remanente de las instituciones que se resquebrajan, el zapatismo tiene de novedoso. En el siglo IV, frente a la fractura del Imperio Romano, y como una manera de rescatarlo, Constantino I dio rango jurídico a una de las doctrinas religiosas que por sus contenidos éticos y por su expansión por los territorios dominados por el imperio podía funcionar como una manera de apuntalar las corrompidas instituciones romanas, la Iglesia cristiana. Al conferirle a los obispos el mismo rango que a los magistrados romanos en las cuestiones jurídicas, le permitió al imperio darle nuevos contenidos a la urbs romana. No solo algo que ya estaba en el derecho romano, tener ciudadanos romanos por adopción, sino también por esa novedad que el cristianismo trajo al mundo, la caridad, atender y mantener bajo el control del imperio a los extranjeros sin estatuto jurídico que invadían las urbs y que los cristianos llamaban prójimo mediante órdenes caritativas de derecho social. Lo que en el Evangelio era una novedad de la libertad del amor, el prójimo es alguien al que decido amar más allá de las prescripciones y proscripciones jurídicas de mi etnia, un acto tan libre como gratuito y ajeno al poder que en las primeras comunidades cristianas se expresó por la costumbre de tener siempre un cabo de vela y una cama por si Cristo llegaba a tocar la puerta en la figura de un desconocido, se convirtió, con la Iglesia oficializada por el imperio, en un conjunto de instituciones al servicio de la administración de una proximidad impersonal, como sucede hoy en nuestras instituciones de servicio bajo el cobijo del Estado.
En ese contexto, un grupo de hombres de la joven cristiandad abandonó las ciudades del imperio para irse a vivir a los desiertos de Siria y Egipto. Seguramente intuyeron que la libertad del Evangelio, esa libertad, esa novedad del amor, era incompatible con un poder administrativo y una política de regulación. Lo que buscaban en los desiertos era paradójicamente el paraíso, no un lugar con el que siempre se han soñado los milenarismos y las utopías modernas nacidas de la Revolución Francesa, de abundancia y riqueza, sino un sitio donde pudieran vivir una nueva naturaleza revelada en Cristo y expresada en la sabiduría y el amor encarnado en la vida solitaria o común, llena de proporciones, lo que las sociedades modernas llaman despectivamente pobreza, y siempre abierta a todos. Fueron ellos los que, un poco después de la caída del imperio y la devastación de sus instituciones en el siglo V, rescataron bajo la inspiración de la vida monástica articulada por San Benito la civilización y crearon una forma de vida nueva que más tarde la Iglesia y los remanentes imperiales se encargarían de corromper, dejándola solo como espacios simbólicos de lo que fue la vida de las primeras comunidades cristianas y de la vida de los padres del desierto. Vivimos en este sentido una realidad parecida. La crisis del Estado moderno y del modelo económico han hecho emerger de sus fracturas un conjunto de movimientos contestatarios llamados antisistémicos. El zapatismo es uno de ellos. Lo son también los indignados, la llamada primavera de los países árabes, los ocupas, el movimiento chileno, los movimientos en Ecuador, todos los movimientos de los que se ha hablado en este seminario y de los que se seguirán hablando, y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Lo que los asemeja a los padres del desierto es que han entrado en conflicto con los poderes de su tiempo. Lo que los diferencia es que nosotros no hemos huido a los desiertos, ya no hay desiertos. Los que aún existen están sometidos a los estados y a las expansiones del capitalismo global y sus sistemas, y que hemos decidido enfrentar esos poderes. Sin embargo, mientras los padres del desierto trataron de crear un nuevo modo de vida basado en una vida austera de oración y de trabajo con sus manos, es decir, el de un nuevo estatus ontológico de la libertad venida de Cristo, al margen del Estado y sus instituciones, los movimientos de hoy quieren, como un remanente del cerco de las percepciones y de las maneras en las que durante los últimos 3 siglos otros movimientos se han enfrentado al poder, transformar al Estado. Hay en este sentido algo nuevo y algo viejo en los movimientos antisistémicos. Los parteaguas históricos, como la caída del Imperio Romano o el desmoronamiento del Estado hobbesiano y de la economía moderna, generan franjas ambiguas donde lo nuevo no termina de delinear su rostro y lo consabido, que ya no sirve, continúa utilizándose para una transformación fundamental. Son por lo mismo momentos de profundos clarososcuros. En nuestro caso, lo nuevo es la conciencia de que tanto el Estado como la economía ya no responden a lo que se esperaba de ellos, ni cuidan de la vida de los ciudadanos, ni producen riquezas para todos. La suma de sus destrucciones y despojos es más profunda que la suma de sus producciones que invaden todo. Lo nuevo también es que, a diferencia de los movimientos sociales del pasado, no quieren el poder y en lo mejor de sí mismos son no violentos. Lo viejo es que creen todavía que el Estado y el mercado, que ya entraron en una descomposición fatal que terminará por destruirlos, pueden cambiar, transformarse
o enmendarse. En medio de ello, lo ambiguo. Cuando leí la primera declaración de la selva lacandona, lo que admiraba era la aparición del universo indígena que reclamaba su autonomía y la defensa de sus mundos. Lo que me alarmaba era que también querían lo que los destruiría, el mundo de la modernidad expresado en un conjunto de sistemas propios del Estado moderno y su economía, lavadoras. Me encontré cuando visité a los Ocupa en Washington y Los Ángeles. La forma en la que viven es un proceso de autonomía. En medio de sus campamentos, levantados en parques públicos y plazas públicas, dialogan entre sí, se organizan, se alimentan, mantienen limpio y cuidado su entorno y se apoyan unos a otros. Están en los espacios de la ciudad que custodia el Estado, pero confrontados y al margen de él. Sin embargo, su accionar reclama al Estado y al mercado su inoperancia para incluirlos en el pastel. Son, dicen, el 99% de los excluidos que buscan las rebanadas que el Estado y los mercados les roban. Algo parecido sucede con los ignorados, y habría que decir también con la mayoría de los movimientos sociales, con los jóvenes de la primavera árabe. El caso del movimiento por la paz con justicia y dignidad se mueve en el mismo territorio de la descomposición, pero es de otra índole y me referiré a él más adelante. Lo ambiguo de estos movimientos está tanto en lo que son una forma distinta de ser al margen del Estado y una respuesta a su resquebrajamiento, como lo que demandan a ese mismo Estado y a un sistema económico en descomposición que los ha desplazado. Si el Estado hobbesiano y la economía moderna no pueden darles lo que reclaman, es porque se basan en lo que Iván Illich llama el desvalor. El concepto es complejo, no existe en el diccionario, pero en relación con el valor que, despojado de su sentido utilitario, está asociado con el bien, significa en los términos de Illich una destrucción de los ámbitos de comunidad, de sus culturas y del medio ambiente, cuyo resultado es la pérdida del trabajo tradicional, es decir, proporcional y limitado, que hace posible la subsistencia, y su reemplazo por el desempleo, las mercancías y las luchas por acceder a ellas, es decir, la instalación de la violencia. Es en síntesis el desvalor, la destrucción del bien por el valor de lo inaccesible, o en otras palabras, la desvalorización del bien. A pesar de que estos movimientos habitan ya lo nuevo como un retorno al límite, a la proporción, al trabajo común, ya lo explicó muy bien Gustavo Esteva, utilizando de manera limitada ciertas herramientas del mundo moderno, siguen creyendo primero que las tareas del Estado y las tareas económicas, cuya finalidad son el control de los seres humanos bajo burocracias y cadenas productivas, pueden todavía usarse en las realidades humanas, cuya dimensión no es el valor, sino el bien. Segundo, continúan creyendo en una dimensión ficticia del progreso, cuya realidad más evidente es la negación del pasado, de la tradición y de la convivencia como desechos de la historia. Aunque el zapatismo, iluminado por la tradición de los pueblos indios y obligado a replegarse por la persecución del Estado, ha logrado descubrir la fuerza de sus saberes creando los caracoles, creo, espero equivocarme, que en su fondo continúa creyendo que es posible transformar al Estado para reproducir en la lógica de las ideologías históricas sus propios descubrimientos. Esta crítica puede hacerse también al movimiento para la paz con justicia y dignidad. Sin embargo, hay ciertos matices en él. De alguna forma se parece al zapatismo. Nace como él de la visibilización de los negados por el sistema.
no de los indígenas, sino de las víctimas de una guerra consecuencia del pudrimiento del Estado y de una criminalidad que en la lógica del capital lleva a grados atroces la instrumentalización de lo humano. Al igual que él, tiene un lenguaje poético de altísima dignidad moral. A diferencia suya, no tiene un ejército y ha apostado por un diálogo con todos los poderes y los sectores sociales para obligar al Estado a reparar la justicia y la paz. También, a diferencia suya, no nace de una comunidad ancestral que le ha permitido crear una sólida estructura comunitaria y proporcional al margen del Estado, sino semejante a los ocupa, a los indignados, a los muchachos de la primavera árabe y de muchos movimientos sociales, es el fruto de ciudadanos atomizados por el Estado y la economía, que el dolor y la exclusión ha reunido en un extraño común. Su fuerza no radica tanto en su confrontación con el Estado y los criminales, sino en la manera en la que lo hace. Al dialogar, confronta la ancestral violencia de las ideologías por la disputa del poder y la administración del Estado. Al recorrer el país, reunir a las víctimas en un abrazo y darles la voz en el espacio público usurpado por los poderes, rompe el cerco del poder y redescubre la vida comunitaria hecha de solidaridad, de límites, de apoyo mutuo y de relaciones personales. Por último, al besar a todos, no solo rompe con el poder, sino que reedita una antigua práctica de las primeras comunidades cristianas, la conspiratio, el intercambio de espíritus a través del aliento, que simboliza la abolición de los estamentos, la reconciliación y la paz. Ninguno de estos movimientos reformará al Estado ni al capital que está en el centro del malestar. Son, como digo en analogía con los cristianos que partieron a los desiertos de Siria y de Egipto, formas nuevas que, al mirarse en la tradición, emergen de las grietas de las instituciones modernas como preludio de lo que se gesta en medio de este nuevo desastre. En esas condiciones no es posible saber, como tampoco sabían los padres del desierto, lo que estos movimientos aportarán al desmoronamiento para rehacer y preservar el mundo. Lo que sin embargo sabemos es que podemos mantenernos juntos en un profundo diálogo, en un profundo apoyo y profundizando lo nuevo que emerge de nosotros al margen del Estado y de la economía, como lo ha hecho el zapatismo a lo largo de sus 18 años, formas pedagógicas de lo que el Estado y el capital han negado y se obstinan en continuar negando a pesar del desastre. No es otra cosa lo que esos padres del desierto hicieron mientras el imperio terminaba de desmoronarse. No es otra cosa tampoco lo que en el fondo, en las márgenes que a veces toman el centro, hacemos los movimientos al expresar una vida de proporción, es decir, una vida humana. Nuestras diversas formas de caminar, nuestras distintas maneras de organizarnos y de decir, deben ser una invitación a los otros a reflexionar sobre lo que conviene hacer en determinado sitio y en determinadas circunstancias, teniendo siempre en mente el bien como virtud y no como valor. Esas maneras de ser y de actuar son, como lo señalé en mi ponencia pasada, Proporción y Revolución, una manera no sólo de conservar el mundo que otros prepararon para nosotros, sino de hacerlo más habitable. Son los odres nuevos para el vino nuevo que se prepara por encima del horror y la desesperanza. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés y detener la guerra atroz de Felipe Calderón. Muchas gracias.
le oyan vuelta chitak tashkaitik opsloil kun chitik vinika Javier Sicilia akun tsiba kun vinik hayam tel tsiba nichimal kopetik akun vinik titsakashu kun mukul soblech yobu hoy Sael paz con justicia y dignidad chiscoplal Tiscopslo il chiyal botiquera hakuchal sjulen sta hol con tigialuk scop Dios hayun chiyal botik scan tacha pastik ti ach in chiscoplal ach inetik bushuch kantik ti ach yalel usu chich pasele chiscoplal Hatskan chal tijun ti ach yalel tsusube mustak tashkaktik ti pokop in ti moje tashkhav tashvok hech tashiyal botik yun ti kushle khalil hoy tanachkal dike hati sistema capitalistas bien ya cosba sok batel chboli batel kalal ech sok batele la shakiltik la shakaitik ti hotik mismo melel kalal sok batel ti poco kushle khalile hoy kusi ach chalok tale yan vuelta hoy kusi ach tale yan vuelta hoy kusi ach yantik op yantik loil yantik kushle khalil chi chlok talel hati yantik soble hetik sael yachil kushle khalil hati epal soble hetik lok emtan li di lumaltik México pero hati yan soble kucha al Coche alti zapatista tige ti hoy lek yi belik hoy lek stalelik khatet sobol batsi ans viniketik hoy lek buch chanik wuns tukik hoy unix kotol kucha shuch am tehik hayu unti et yalbotik ti ha yachil Usub ya lel usub shlok talenta togoldik yunet shu chlachs koplal kuntik ti poko kushle khalil et chlachs koplal kuntik ti usitik poko chanum taswan kaltik akhwalile chanum tasel taun ucha skelel chanel poshiletik ti jantik to kuchal chalik talestukike Hayun tichkaldik oyep shlok talel ach yachil soblehetik yun sael ach kushle khalil melel ti akhwalile mulekuk chil ti oy shlok talel ach soblehetik yun sael ti kushle khalile hayun ta shut inta hayun taspa hayun mukbutasis da cuenta les cope pero es chiyal botik yan vuelta ti molchil ti Javier Sicilia hakuchal ti bucho las chini shambal Jesús ti kalal muyuk sha oschino Jesús kalal la osminike hoy me ikom tischi iltak tashano vale pero kala hoy kusi ach shlok talele ti akhwali jun romael la yuts intas kotol ti chuno geletike la yuts intas kotol ti buchutik las akliktos Jesús entonces ti vini kansetike batik alal ta shokol balamil te basna sbaik
hatok alal sok shaosh ti kushle khalil te ti slumal romae basa el talel ti ach gente etike ach vinik ansetike yun ak oji chapanel melsanel ti ach kushle khalile hagesh chijal botik ti molchi il tikle yun hagesh oji kushle khalil orato la shaka itik la shakal dik yun ti jakal jakosba sok batel ti kushle khalile ti poco kushle khalile jakosba sok batel pero hoy kusich lok talel jan hati jantik soblehetik hakochal ti li sobolotik orato epti bochutik oyikta jantik soblehetik pero bilotik yun ti akhwalile mojuk ich bilotik tamuk yun ti akhwalile hayun kalal skan tahnatik tiech skan tahpastik batel ti ach inetik buchka tik ti ya chil ya lel usube ti ach ya lel usub chkaltik ha ti soblehetik li ojiktana oyan bochotik mukshu istalik komenta spasel jantik amteletik ha ya chil ach ya lel usub chkaltik bi manchuk me epta chop manchuk me yantik snopel juun ti huhut chop ti soblehetike manchuk me yantik sbonil shelan ti soblehetike mel khun ti kusita shit saele ha ti ach kushle khalile sakal ti misok shaos kotol ti poco kushle khalil ushelan chak tale di akhwalile ha to ti buchotik muskanik mushtun chilik ti ach soblehe ha to tech bajik iktalel basa elotik tikhnatik basa elotik ti bu oyotike yun stal komon kol takhbatik spasel sael ti lekila ach kushle khalile hayun etchal ti yoshibal snopele ha kuchal khun amtel skam pasel kuselan skan pasel ti achpin bushuch kaktik ti yalel susube o shaval li kesbil pasel shutash kaitik smelol kuchal teti amtel autonomias oplal ti manchuk me epta chop khun oshti kosechit saele ha khun muktab inch kaltik bushu epch och yan biktalp inetik hach kaltik khun muktana bushu chih och kotoltik anstavinik manchuk yantik snopel kuntik manchuk yantik ti kositak satik suenta smelsanet ach kushle khalile ach kaktik khun slok tombaich kaltik uchal sidesi lit sobolotik kotoltik manchuk yantik snopel kuntik manchuk yantik tik soblehtik pero li oyotik lajik otik ocheltasna hayun ha kam teltik antak pastik chi iltak vinik anzetik moyuk to chapal ti ach nae moyuk to chapal ti ach pine hotik shu takpastik hotik takmelsantik hotik taksatik ucha shu tikpastik ti ach pin bushu chich akel ti ach kushle khalil ach lumatik tikantike chi iltak ka ech hutuklak ka etik skop ti mol Cecilia chka etik te chkopostuk. Bueno, lekay mestatesh bankelvichkis inabesh ya asistik ta chaush baluk ta batsik optik celtal te bina ti yaskanya yalbotik te compañerotik te Hasbil Javier Cecilia ha hun hoitik osmololtik ta behel te yasmulan siba yel hun isok yasmulan siba be shnichimalkop
Hani hich hajun hoitik tabehel te aita movimiento yuun por la paz con justicia y dignidad. Tesnopel yuun te binyayak botignatik. Sibobil ta sun kahualtik Dios. Te hajun kop ti yalbotik Ondres. Bina into hayun yakaltik te binahen. Tesnopel yuune lok emtal tas kop kahualtik. Hichpitil te yaskan ayuk yachil oshom te baña yich akbeyel te yalel te tsusube. Mashu yayich ak el yalel tsusub tabanti oshom te tobenish o chalubenish o namei pasbilish hayun hahish te snopel te la yakwatik natik into bin yuun. O sea que seña hil kop slok on bahil te snopel yuun yuno kwa yakok ochta kot antik yakobahtik ta ilel binate mensaje binate snopel yuun te yayak botike hala hich koem bitil te kusle halil te ora tahlumaltik México sok yantik muulumetik te capitalismo ta alel ta Castilla he Mawas tu hunish te bin util aita behelta kuslehal te cristiano itik ta hupan mokulum yakish ta wuyel yakish ta sokel initok hames oplalul yuun te oshom te banti mashtunishe hayuun te orato te yaskan ilel Teskusle haltik bin util aita ora into shu hich yashkota pasel o hich yakal koelta pasel taskusle haltik te sistema te yakalista ta bolobel yakalista buyel te mashtuhunishe pisiltik te le ayotik ta tsobahel ora into ayotik tas chahpanel ayotik ta yilel te yalel te tsusub Yakotik spasel, yakotik slok esel, te yalel te tsusub. Te yalel te tsusub, ha tes nopel kuuntik, tes nael kuuntik, te bin util yahmulantik spasel bahel, te kusle haltik te pahel chabeh bahele. Hayun le ayotik, hayun talek ashe yakabe batik, tes nael kuuntik, tes nopel kuuntik, te waechtik, te bit antik yashkushinotik besok, te kalnich antik te pahel chabeh bahel. Ha met te yalel tsusub ta alel abi, te lekilale, te yas lekup testes kusle haltike. Pero ainish huhuvok huhun sobaheletik te mayuk to chikan banti yayich tik elta ochel te yalel te tsusube. O sea te snopel kuntike te katel tike te lucha kuntike spisil mayuk to chikan te yosho male banti tik tik. Hahish te spahel yayel te kopes lokomba el pa que ya osta kotantek inin. Hich bitil te lucha yuun te compañero ti zapatista etike stukelik ayish te oshom yuunik te banti yakal stik el ochel te yalel te tsusube te oshome hame oshom kuem yayel hich bitil te municipios autónomos hich bin util Caracol bin yuun porque aime sloh Ay me yisim yu unik te yat eliktes tes beheliktea te ay te morolaptik indígena itik ay me te no te celta hun yu un te victal alaletik te keremek te achetik te bin util yas anyas chahbanik bahel te kusle halil te pahel chabe ay me yu unik te snail te poshil y sok te postavana hetik yu unik te a y ya calic mestuntes te va maletik te yas postai te chameletik te yas otas tohol te mololaptik ta jujun comunal ha inito ha mete banti
yakal tas sakel beyip yakal stohop tesel tes kusle halil hame yalel susuk o yayel te bitil te yakalish tas pasel bahel te belal te kusle halil yayel te banti yashu ya stohop ya shleko bahel te vokol eletik te aitah toholtike hayun ini te hootik te letso bolotik into te memayuk to te yoshomal kuntik te bantiah kotsestik te snopels na el kuntik miotiah mulan te kusle haltike yas anyah noptik bahel ha hich bitil te ahorita te kusle haltik orato tahlumatik tahujun municipio tahujun estado y taspamahlumatik México sokyantik mokulumetik hay tas abix pisil pasoy controlar te kusle halile o sea hate monopolio he bi util ba hinuk bi util ba tubux oplal te monopolio ta Castilla te monopolio he ha te bitil te ahwalil ha sakotas ab ha yaspas controlar te kusle hal te slumale hay un ejemplo he albotik hich bitil te nop hune te me 8 tik ta preescolar oshe javil te me laste oshe javile te tut alal te oshta ta nop hune yash agbot tut certificado mach ayak te tut certificado ha te ahvalile biñu pues yakas pasbe controlar yakal gilbel te alaletik ochista nopun ashista ta kinder yash ochishbel ta primaria va que Javiles basta primaria, te melaste primaria, y es tut certificados, carta de buena conducta. Entonces, ajualile te no os pas velta controlar, te spisil, te yahvalil, te lume. Y mahaug nash entonces spisil, yantik shan, biuti ay te kusle haltik, hichbitil te posta vanehitik, te doctoretik, te snail te posta vanehitik, te hospitaletik. Ma vaya shu yahtatik posta yel te me mayuk te tarjeta kuntike tarjeta yunte seguro social tarjeta yunte IMSS alash bata ana poshil bueno bante hay tarjeta tiene que haber ilel y hich hay derecho a unyas ochat yaka avich posta yel yunte a chamel te me mayuk pues mayuk ich el ta cuenta helta maba cristianotik helta maba slumalotik te ahvalelitike te ateletike hich pisil tahvel kuch el tix pisil te kuchlale has paso controlarte ahvalile hame monopolios bil into te has pas controlarte kuchle haltike hayun into bi utish ba hinux oplal kuntik hato ya shbahimuk te me 8 tik tas lehel te yachil oshom banti yahtik tik ochel te yalel te tsusu te hotik nish mismo snopel kuntik hotik nish mismo hich yahmul antik te vidiash kushinotik bahel sok te kalnich antik te pahel chave te hates nopel kuntik sok te lumaltik sok te ansetik winiketik pahal ya hich nopel biuti kacha bantik kusle hatik bahele hame into hayun te ahwalile pisiltik te le ayotik tatso bahel into helta hich emotik bitil ton 80 zapato te ahwalile helta estorbo ayotik tayot ante ahwalile binyu porque más mulan te yakah sobel batik más mulan te pahal yakah kagbe ba yip kot antik ta shah banel te lekil kusle halile más mulan te yakal kilbeltik te vokoltike hanas yaskans tukel te hayas pas mantal y chuntik mantal tah pisiltik y manchuk yah yom optik yah pastik te atel tas lehel selel te kusle haltike mas mulans tukel hayun te ahwalil tah lumaltike te mach ayikta organización mach as yomos bahike pues ma vaya esta cuenta yakas tembel bahel yakas pas ignorar porque ma simulante mach avik emikisit mach as yom teskope te Jans Nopel yun te compañero tik Javier Cecilia te Chevals Nopel yune metáfora yun te desierto ini into te desierto ta alele
Helta hichi ya yel te bitil hootik te namei tiempo entonces Jesús te machate unos ves nopel o yatel te Jesús te namei mientras te dictadura te imperio romano te nameye hay vaya mil bajil hay vaya bocolil hichon te machas uno ves te Jesús pues como más como más va ich ta cuenta bahbil tembil mawatzak bil ta cuenta te yatele que hay un junk akal bahtik ta takin hochol kinal te hayun inito bueno ya que está el velotic de tiempo pero kamala yo tik tutsinuk hayun into te bin kota pasele pues alak ashish te vokolile pues las naik te ay machak eher ay bahtish telal ikel y la ha las yakik ta pasel las yaks vaiktas pasel te lekilare y te kush lehalil bitiash ben bajele hani hich ta kush lehal tik ta ora into te jotik te tsobolotik yakah yombek optike helta bahbilotik pero yashkot hunk akal te yashbatuno kuntik pisiltik te beluk yakotes pasel te yoshibas nopel ha te reto te tarea itik te binatias kahpastike bi utilias kahpastik te hun yachil oshom te bandias kotsestik te snaels nopel kuntik te hachikan bilel te staleh kush te haltik te bazel ansvinikotik te ayotik te hu pahlumaltik yaskan ayuk yachah bantik hat struktur yachah bantik biuti yakayash benotik bajel sox pasel te kush le haltik hich ejemplo bi util ayotik ta ora into te letso bolotik ta sidesi uni tierra mahaug nations tukel te sidesi te lugar te nah te bante ayotike nahtik ta pisiltik ayuk hun mukulna bantiash ochotik ta pisiltik ansetik winiketik te yantik lum talemotik mabakunash lumaltik te le ayotik ayantik mololatik talemik ta yantik mukulum pero le pajal yakal beltik te yip kotantik te snail kuntik te snopel kuntik biuti dias kanchah banel te kush le haltik te pajel chabeh bajel hanash ini chaush balkop te bin las haces beyish las batzik optik te viñas dias caña yalbotik te hermanotik Javier Cecilio como ya to yalbotik ta Castilla chamkai tik talek chiquinta tik talek te binante yalbotik